Vamos a ver rápidamente las filminas. Tenemos aproximadamente 29 minutos. Estamos esperando las filminas. Bueno, voy a comenzar. De alguna manera, cuando nosotros estamos hablando de establecimiento permanente, estamos hablando de rentas empresariales de un sujeto no residente en el país. ¿Estamos de acuerdo? Lo que uno se pone a pensar en primer término, cuando uno está hablando de un establecimiento permanente, es resolver tres preguntas. ¿Cuándo se configura establecimiento permanente? Una cuestión. La segunda cuestión está vinculada a cuánto es el monto de ingresos que hay que asignarle a ese establecimiento permanente. Y como tercera cuestión es cuáles son las obligaciones formales o obligaciones de deber que uno tiene que hacer ante la existencia de un establecimiento permanente. Hay 6 notas características en el establecimiento permanente. Una es vinculado con la ausencia de inscripción. O sea, el establecimiento por sí, de alguna manera, trabaja como un articulador, por un lado, entre normas societarias y tributarias. O sea, el artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, de alguna manera, introduce, no con el mismo término, pero una cuestión bastante asemejable al establecimiento permanente, que nos sirve para, de alguna manera, articularlo junto con la ley del impuesto a las ganancias. Y vamos a ver que aún en una ausencia de inscripción por parte societaria o fiscal, le permite al fisco a establecer una renta en un sujeto que de alguna manera se lo da la ley del impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Segunda cuestión está vinculada al principio de neutralidad fiscal. El principio de neutralidad fiscal viene a articular las diferentes formas que un sujeto del exterior desarrolla actividades en el país y a todas les da el mismo tratamiento. O sea, ya sea una sucursal, una subsidiaria, una filial, una empresa que no se registró, un agente dependiente, un agente independiente, en todas esas situaciones la junta y le da el mismo tratamiento como sociedad de capital. ¿Estamos de acuerdo? Otra cuestión importante del establecimiento permanente es que el desarrollo de una actividad empresarial lo convierte en sujeto. O sea, en el país donde se está desarrollando la actividad empresarial, o sea, el país fuente, se articula con el principio de la residencia. Le da un carácter subjetivo al desarrollo de esa actividad. Cuarta cuestión. El establecimiento permanente se convierte en el primer método para evitar la doble imposición en el ámbito de los convenios para evitar la doble imposición. Ante cualquier artículo, dividendos, intereses y regalías, el concepto de establecimiento permanente prima. Entonces, si hay un establecimiento permanente, dejo de aplicar los artículos de distribución de potestades tributarias. Otra cuestión importante es que el establecimiento permanente da nexo territorial al desarrollo de esa actividad. El Estado pone servicios a disposición de esa actividad. Bueno, el establecimiento permanente es el que permite que de alguna manera el Estado se vea beneficiado por el desarrollo de esa actividad. Y sexta cuestión está vinculada con que el establecimiento permanente se cinde del desarrollo de las actividades de la casa matriz. Se produce una independencia, llámese económica, con la casa matriz. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta a hacernos? Si se configura o no se configura un establecimiento permanente. Cuando hablamos en cuanto a definiciones, vamos a ver que existen 2 normas o 2 ámbitos. Uno está vinculado con la legislación doméstica y otra con los convenios para evitar la doble imposición. Claramente tenemos 2 tipos de definiciones. Vamos a ver que de alguna manera, cuando vayamos avanzando, las disposiciones de la ley del impuesto a las ganancias comprenden muchas más situaciones que lo de los convenios para evitar la doble imposición. En cuanto a su alcance, el establecimiento permanente se refiere a aspectos materiales, recursos materiales y recursos humanos. Inicialmente se podía pensar que siempre para la existencia de un establecimiento permanente tenía que haber una existencia de personal. Esa definición fue cambiando a lo largo del tiempo y hoy la mera existencia de una máquina puede configurar el concepto de establecimiento permanente. O sea, si alguien trae una máquina para hacer un pozo petrolero, esa máquina por sí podría convertirse en establecimiento permanente. Una mera existencia de un sujeto en el país claramente va a convertir un establecimiento permanente.
En cuanto a la definición, si uno la estudia tanto en la ley de impuesto a las ganancias como en los convenios para evitar la doble imposición, tiene tres aspectos. Uno está vinculado con una cuestión que es el primer párrafo que habla lugar fijo de negocios. Después una lista positiva, una lista negativa y después el concepto de la existencia de un agente. O sea, esas tres cuestiones son fundamentales en cuanto a la definición del concepto. Cuando nosotros hablamos, de alguna manera, de esa lista positiva, vamos a ver que es una cuestión netamente enunciativa, no es taxativa. Ahí uno puede leer sede de dirección, sucursal, oficina, fábrica, lugar de exploración de recursos naturales, como hablaba Alejandra, y eso no es, si no cumplo esos puntos, no cumplo. Vamos a ver que después uno lo que tiene que mirar es hacer un test de configuración o no de establecimiento permanente para ver si se califica o no. Pero este listado es meramente enunciativo. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Cuando se habla de sede de dirección es donde se toman las decisiones. Si la toma de decisión se produce en el país, claramente hay configuración de establecimiento permanente. Sucursal, artículo 118 de la Ley General de Sociedades Comerciales. Oficina. Oficina, ¿tiene que haber una oficina como tal para que de alguna manera se configure el establecimiento permanente? Bueno, aquí hay que entenderlo de manera amplia. Hoy en día el home office claramente podría calificar dentro del concepto de establecimiento permanente. ¿Sí? O sea, un home office podría dar lugar a la existencia o la configuración del establecimiento permanente. Como hablaba Alejandra, el lugar de exploración de los recursos naturales a nosotros no nos tendría que llamar la atención de que se incluya la actividad pesquera. Argentina ya había hecho reservas a partir del 2010 en los comentarios del modelo de la OCDE. Si uno lo busca, vamos a ver que Argentina había hecho una reserva y decía, si hay actividad de pesca, también configura establecimiento permanente y usaba los mismos parámetros, 3 meses en un plazo de 12 meses. Argentina, en su definición, en su lista positiva, se acerca más al concepto ONU e incluye obras de construcción, actividades de supervisión y la parte de consultoría, prestaciones de servicios. Eso en el modelo OCDE no está, en el modelo ONU lo trae. Nosotros lo incluimos. En el primer caso tienen que cumplirse al menos 6 meses. Una obra que demande más de 6 meses va a calificar como establecimiento permanente. Y en la parte de consultoría tienen que ser al menos 6 meses en un plazo de 12 meses. Bueno, estamos bien con el tiempo. Lista negativa. Cuando hablamos de lista negativa, esta es taxativa. Acá el concepto fundamental, vamos a ver que sean actividades preparatorias o auxiliares. Los puntos 1 que se refiere es almacenar o exponer. Vamos a ver que en los convenios para evitar la doble imposición el concepto de entrega también está contenido. Entonces, si nosotros estamos suscribiendo algún contrato con un sujeto o un sujeto del exterior está entregando bienes y resulta de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, seguramente va a calificar en la lista negativa. Nosotros el concepto de entrega lo tenemos como una lista positiva. ¿Sí? Eso es para de alguna manera está alineado a las normas BEPS, que de alguna manera se interpretaba que la entrega de manera recurrente de bienes era casi la asimilación a una venta. Entonces, ese concepto de entrega como medida antielusiva se consideró como lista positiva. Después tener un lugar de mantenimiento, de depósito para uno, mantener bienes para ser procesados por un tercero, es considerado actividad preparatoria o auxiliar. Colectar información o de alguna manera comprar bienes, de alguna manera eso queda afuera. Siempre se considera como que es una actividad preparatoria o auxiliar. Último punto, en el 5 se habla que otra actividad con tal carácter. Siempre actividad preparatoria o auxiliar. Entonces uno acá piensa, bueno, dice, ¿cuáles son las actividades preparatorias o auxiliares? Una actividad de marketing está considerada como core business. O sea, claramente va a configurar establecimiento permanente. Cuando nosotros estamos hablando de un back office, emitir facturas, recibir información, recibir un listado, o sea, mera recolección de datos no va a configurar establecimiento permanente. Si tenemos sujetos que están traduciendo contratos en el país, no van a calificar como establecimiento permanente. Pero ¿qué pasa si una editorial de un diario está traduciendo artículos en la Argentina? Eso lo convierte en establecimiento permanente porque no va a ser una actividad preparatoria o auxiliar. ¿Estamos de acuerdo?
Y si de la combinación de estos 5 se refiere o termina en una actividad preparatoria auxiliar, también queda excluida dentro del concepto de establecimiento permanente. Entonces uno tiene que analizar muy bien la actividad del sujeto del exterior para poder determinar si es una actividad preparatoria o auxiliar. ¿Sí? Acuérdense, marketing, lista positiva. Bueno, en cuanto a los poderes que puede tener alguien, antes se refería únicamente el poder a concluir contratos. Hoy la mera negociación y que tenga importancia esa negociación también lo configura como establecimiento permanente. O sea, hay una ampliación de la definición respecto de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Entregas regulares, como hablábamos, configura establecimiento permanente y acuérdense que y eso de alguna manera se busca como medida antielusiva porque de alguna manera se decía, bueno, alguien está suscribiendo contratos afuera, entregan los productos acá, es lo mismo que una venta. Entonces, esa asimilación refirió a que dicen hay establecimiento permanente. Si un sujeto local asume riesgo o hace actividades que le corresponden al sujeto del exterior, se califica como establecimiento permanente. Un sujeto que esté trabajando bajo instrucciones o control de un sujeto del exterior, de nuevo, lista positiva, establecimiento permanente. Y después también este último inciso habla de que si hay un sujeto y que independientemente de sus resultados está recibiendo remuneraciones, también califica dentro del concepto de establecimiento permanente. Ahora bien, siempre en la definición se habla de sujeto a empresa. Y acá en el decreto reglamentario se refiere a este concepto y si nosotros hacemos una analogía entre la circular 1080 de 1979 y la definición que está en el decreto reglamentario es lo mismo. Son 4 requisitos. Tiene que haber una cuestión de organizaciones de medios materiales y humanos, o uno u otro. Siempre tiene que haber un propósito de lucro, es referido a la producción de bienes y servicios y tiene que haber un riesgo. Esa cuestión de riesgo es lo que le da el concepto de una actividad empresarial como tal. ¿Estamos de acuerdo? Acá lástima que este concepto de empresa no se extendió y se dice a los fines de esta ley del impuesto a las ganancias puede entenderse como empresa lo siguiente. Y de alguna manera terminaba reglamentándose el concepto de empresa a todos los fines de la ley. Acá se aclara que solo a los artículos a continuación del 16. Entonces se viene una limitación de la definición del sujeto empresa solo a los fines del establecimiento permanente. Bueno, test del establecimiento permanente. Lugar fijo de negocios, plazo y localización. Son 3 conceptos que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de un lugar fijo de negocios, vamos a dejar afuera una cuenta bancaria, una página web o un portafolio de inversiones, van a quedar afuera del concepto de establecimiento permanente. Lo que tiene que haber claramente es una actividad empresarial, tiene que haber negocio. El negocio es el que le da el aspecto subjetivo dentro de la ley del impuesto a las ganancias. Ese desarrollo de la actividad lo convirtió en sujeto. La localización no es que tiene que estar agarrado al suelo, hincado en el suelo. Puede haber inclusive desplazamiento. Un buque tocando puertos o un camión desarrollando actividad dentro del país, no estando arraigado a la tierra, le va a dar ubicación territorial. ¿Estamos de acuerdo? Y en cuanto al plazo, acá lo que hay que entender es que si uno está leyendo un contrato y más allá de que no exista perpetuidad, también se configura dentro del concepto de plazo. Y hay una cuestión muy importante que está referida a la intención por sobre la realidad. La mera intención de un sujeto a venir a desarrollar actividades lo configura dentro del concepto de establecimiento permanente. No es que fácticamente tiene que haber calificado con determinado plazo o determinado desarrollo de la actividad para que lo establezca como establecimiento permanente. La mera intención del sujeto de desarrollar actividades de manera fija en el país lo convierte como sujeto. Ya le daría el aval para ir a registrarlo como tal. Después vamos a ver que muchas veces, por la legislación argentina, principalmente el fisco no estableció una forma retroactiva cuando alguien determina con posterioridad a que claramente había un establecimiento permanente. Es algo que debería recogerse y modificarse. Porque no siempre un sujeto cuando envía un contrato a la Argentina dice me lo aprobarán, no me lo aprobarán, pero ya la mera intención y sobre todo en el ámbito internacional lo considera como configuración de establecimiento permanente.
Bueno, en cuanto a los plazos, hablábamos de obra de construcción, las interrupciones. El decreto reglamentario, al igual que los comentarios del modelo OCDE o modelo ONU, siempre se refieren que la interrupción no hay que considerarla como tal. Sigue existiendo, sigue viviendo el establecimiento permanente, más allá de que haya interrupción del desarrollo de esa actividad. El inicio se puede dar inclusive de manera retroactiva, ¿sí? O sea, la mera actividad de una actividad preparatoria para la constitución o el desarrollo de esa actividad suma plazo. Entonces, si yo tengo una persona que empieza a estudiar el mercado de Argentina para desarrollar una actividad, me tengo que retrotraer a esos momentos. Y eso también me va a servir para la determinación o la conformación de la base imponible. No es un aspecto menor. Entonces, el inicio hay que tener especial cuidado. Bueno, seguimos con el encuadre jurídico, o sea, el encuadre jurídico, convenios, legislación local. Claramente, frente a las normas de un convenio para evitar la doble imposición y la legislación doméstica, de ambos van a resultar de aplicación los convenios para evitar la doble imposición. Es mucho más amplio el concepto del establecimiento permanente, la ley del impuesto a las ganancias, que el de los convenios para evitar la doble imposición internacional. O sea, se recogen más situaciones en la ley de impuesto a las ganancias y como de alguna manera limita imposición el convenio, de alguna manera se aplica el convenio. Pero tengamos presente que el convenio no puede generar impuestos. Y después va a haber situaciones que va a suceder lo inverso, va a resultar de aplicación la legislación doméstica y no el convenio para evitar la doble imposición. Entonces, en cuanto a configuración, siempre nos vamos a remitir a las normas de los convenios para evitar la doble imposición, siempre que por requisito me lo admita ese convenio. ¿Qué tipo de rentas quedan comprendidas? Si yo hablé y comencé la charla y dije, acá son rentas empresariales, ¿qué pasa con las rentas pasivas? Las rentas pasivas quedan afuera. O sea, un portafolio de inversión, una cuenta, una mera disposición de un inmueble en el país, un alquiler de un departamento no es establecimiento permanente. Si yo ahora tengo un inmueble que es un estacionamiento, claramente hay el desarrollo de una actividad empresarial, con lo cual en ese caso sí estaría. Pero el mero alquiler de un departamento no configura establecimiento permanente. La explotación de una marca en el país, la mera explotación de una marca en el país, ¿es actividad empresarial? No. Actividad, o sea, una renta pasiva. Queda al margen del concepto de establecimiento permanente. Tiene que haber una actividad operativa, una renta activa para que se configure establecimiento permanente. Bueno, estamos bien con el tiempo. Momento de atribución de utilidades. ¿Cuándo tengo que reconocer las rentas y, de alguna manera, bajo qué criterios? Los criterios son tres. Se habla de conexión efectiva, fuerza de atracción limitada, fuerza de atracción total. Conexión efectiva es, si yo tengo determinados bienes, determinados recursos sometidos a riesgo, tengo que asignarle los ingresos vinculados a esos recursos y a esos activos ubicados en el país. Cuando hablamos de fuerza de atracción limitada, tendríamos que pensar en un imán más o menos que atrae rentas, las desarrolladas por el propio establecimiento permanente, más las de la casa matriz en el país, pero que se asemejan. Y en el tercer caso, fuerza de atracción total es un gran imán que atrae todas las rentas de la casa matriz por la mera existencia de un establecimiento permanente. Entonces, si hay establecimiento permanente, frente a un criterio de fuerza de atracción total, tengo que traerme todas las rentas de casa matriz vinculadas con el país. ¿Qué pasa a nivel doméstico y los convenios? En el ámbito del impuesto a las ganancias por artículo 14 hay un criterio que es conexión efectiva. Yo tengo que llevar una contabilidad separada ¿de qué? De la generación de rentas de los activos ubicados en el país. Esa contabilidad separada, la norma dice, escindite de tu casa matriz. En general, los convenios para evitar la doble imposición internacional hablan de fuerza de atracción limitada. Con lo cual, cuando comparo, cuando sopeso uno con el otro, me da que es más restringido la base imponible conforme la ley doméstica que la determinación de resultados por los convenios para evitar la doble imposición internacional. Entonces, como los convenios no me pueden generar impuesto, principio de legalidad, van a quedar al margen las rentas de la casa matriz
que no fueron desarrolladas propiamente por el establecimiento permanente. Hay otra cuestión que está vinculada a que las determinaciones tienen que regir las normas de precios de transferencia, ¿sí? Uno tiene que hacer un análisis funcional vinculado a los derechos, obligaciones, riesgos y activos y el principio de arm's length, la parte, o sea, entre partes independientes. Entonces uno puede pensar, si yo desarrollo una actividad que lo único que está haciendo es generando costos, una mera acción de marketing, antes de que venga la compañía, empieza a haber un desarrollo de marketing en el país. Entonces, ¿nosotros con qué nos encontramos? Nos encontramos que claramente, si yo sumo desde el inicio, lo que estoy sumando son todas pérdidas. Sueldo, oficina, todas pérdidas. Bueno, ¿puedo decir que no hay establecimiento permanente? No. Lo que tengo que hacer es determinarle una rentabilidad tal a ese desarrollo de una actividad y me lo convierte en establecimiento permanente. Entonces, aún en la pérdida, o sea, en los resultados pérdida, claramente también se configura un establecimiento permanente y le tengo que dar una rentabilidad tal que sea como que esa actividad de desarrollo de marketing fueron entre partes independientes. Entonces hay que someter una renta que la contabilidad de alguna manera no me lo refleja. Bueno, ya para ir terminando, ¿cómo se asignan las utilidades? De alguna manera el decreto reglamentario habla, al igual como sucede en el convenio OCDE, en los comentarios, de que un sujeto del exterior puede tener varios establecimientos permanentes en el país, pero no dijo cómo diferenciarlo uno de otros. Dice, cuando hay un sujeto del exterior, tiene varios establecimientos permanentes, tiene que asignarlo en base a la actividad desarrollada, los riesgos y los activos involucrados. Entonces uno ahí se tiene que hacer una cuestión, dice, sí, está bien, no hay ningún inconveniente. Si yo tengo diferentes establecimientos permanentes, a cada uno le hago una contabilidad separada y le asigno la renta que corresponde. Hasta ahí no habría problema, pero la pregunta es, ¿hay algún exceso reglamentario? Desde mi perspectiva parecería que se produce un exceso reglamentario. La definición de establecimiento permanente nos refirió que un sujeto del exterior puede tener varios. Entonces mi pregunta pasa por el siguiente aspecto. ¿Qué sucede si un sujeto del exterior tiene 3, 4 actividades, está armando 3, 4 establecimientos permanentes y una actividad de ella me da pérdida? ¿No la puedo de alguna manera netear con la utilidad del establecimiento permanente B que le corresponde? Entonces estaría generando un pseudo quebranto específico, no tiene sentido. La disposición legal no se refirió de tal manera. Una cosa es en el ámbito de los convenios para evitar la doble imposición y otra es en el ámbito local. Entonces, desde esa perspectiva, para mí hay un exceso reglamentario en cuanto a la obligación de generar un quebranto en la actividad que dio pérdida no compensable contra otra actividad que me dio ganancia. Entonces, para mí, se va a poder hablar de un exceso reglamentario. Bueno, ya vimos cuándo se configura el establecimiento permanente, cuándo de alguna manera tengo que asignar los ingresos, vamos a seguir un criterio del devengado, es un sujeto sociedad de capital. Entonces, lo que tenemos que analizar es, bueno, el primer punto es, estoy frente a un contrato, ¿cómo lo bajo a la práctica? El primer análisis es, ¿hay un convenio para evitar la doble imposición? ¿O no resulta de aplicación ningún convenio para evitar la doble imposición y voy por legislación doméstica? ¿Existe el establecimiento permanente bajo alguna de esas dos definiciones? Acuérdense, la definición que vamos a usar es la de los convenios porque es más restringida. La segunda cuestión está vinculada, o la tercera cuestión, a la atribución de los resultados. Y lo último que nos queda es el cumplimiento de formalidades. Acá nosotros vamos a tener que inscribirlo y seguramente va a ir calificando también en impuestos directos e indirectos. Y ahí resolvimos la cuestión. Para ir cerrando, ¿cuáles son los aspectos adicionales a tener en cuenta en cuanto a la configuración? Hay que inscribirlo. La documentación y prestaciones de servicios o compra de bienes tiene que estar siempre documentado. O sea, acuérdense, nosotros tenemos una idiosincrasia de dejar todo documentado y el fisco nos reclama como tal. Tiene que haber una contabilidad separada. Los precios tienen que ser como entre partes independientes.
Y acá la última cuestión a analizar era, bueno, ¿desde qué momento teníamos ese concepto de establecimiento permanente? Acuérdense de retrotraerlo siempre al inicio, o sea, la inscripción tiene que hacerse de manera antedatada, se tiene que hacer de manera retroactiva. Una cuestión que a mí me pasó desde la práctica fue que de alguna manera me someten a análisis un contrato en el cual claramente había la configuración de un establecimiento permanente. No tuvimos forma de resolver esa cuestión desde un punto de vista práctico. Para esa compañía que quería respetar la legislación local por normas de compliance interno, de compañía multinacional, no teníamos forma de inscribirlo al fisco. Solo lo podíamos hacer de acá para adelante. Pero el problema es que ya la gente no existía, no había ningún representante, nada. Entonces esa es una cuestión para tener en cuenta cuando uno está de alguna manera asesorando o está frente a un contrato, advertir de que si se va a calificar como establecimiento permanente, si estoy trabajando con mi casa matriz, decirle, mira, acá hay establecimiento permanente, si esto avanza, claramente lo tenemos que registrar. Después es muy difícil volver hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Y acá voy a cerrar la charla con algo que dice Joaquín Achesporá, bueno, no me voy a acordar el nombre, que él dice que es muy diferente, o el concepto de establecimiento permanente lo que habla es de, una cosa es desarrollar una actividad con un país a estar desarrollando la actividad en ese país. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cuestión más importante, es que el desarrollo de actividad empresarial en un país lo convierte en el sujeto del impuesto a las ganancias. Es una conversión del desarrollo de una actividad, o sea, un aspecto objetivo lo convierte en cuanto a un aspecto subjetivo. Con esto y quedando unos minutos más para preguntas, quedo abierto a preguntas. Si no, damos concluida. No, yo me quedé pensando en qué haríamos o cómo diagnosticaríamos esto el antes y después de la reforma, ¿no? Estas modificaciones vinieron con la ley 27.430. ¿Qué criterio aplicamos? ¿El criterio general de vigencia de la ley? ¿Aplicaría a nuevos proyectos o podría estar aplicando a proyectos que de alguna manera ya estaban en curso al momento de introducir estas modificaciones? A ver, pensemos, hoy estamos con un contrato 2017, 2019, leo este contrato, o supongamos que hubiésemos estado en el 2018, y yo en el 2017 no lo había concebido como un establecimiento permanente. Para mí, lo que tendríamos que hacer es darle vigencia a ese contrato a partir de la vigencia de esta norma. Estoy frente a un sujeto que no tiene un convenio, no le resulta de aplicación un convenio para evitar la doble imposición. Yo hablaría de existencia de definición clara y cierta, no concepto. Alejandra cuando comenzó la charla decía artículo 69 concepto, artículo 128 definición. Si yo estoy en un sujeto que de alguna manera suscribe y no estaba con un convenio, no tenía definición, entonces me quedaba en el concepto. Hoy habiendo definición, sí puedo mirar de ahora hacia futuro en cuanto a la obligación de cumplimentar como que existe un establecimiento permanente. ¿Estamos de acuerdo? Una cuestión que no aclaré al principio es que tanto la definición en el ámbito local va a ser tanto para el sujeto local como para el sujeto del exterior en la Argentina como el sujeto argentino en el exterior. Se puede utilizar la misma expresión, es la misma definición. Y algo que también surge de la práctica y que llama la reflexión bajo mi postura es, yo soy una empresa local y estoy operando con un sujeto del exterior que bajo mis parámetros, bajo mi tamiz, es un establecimiento permanente, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Tengo que pagarle? ¿Cómo lo encaro? A ver, en líneas generales es más oneroso la tributación como beneficiario efectivo, porque uno está tributando en general sobre rentas brutas y no sobre rentas netas, pero para mí correspondería aplicar en el caso una retención de la RG 830, hablemos de manera general.
También hay que entender de que Entendemos que no hay ningún tipo de responsabilidad para el sujeto local que está interactuando, ¿no?, con ese sujeto A priori del no, exterior. vamos a ver después a futuro si el fisco de alguna manera va a sancionar por el no cumplimiento de la RG 830 más allá del ingreso que no hubiese correspondido por beneficiario exterior. Va a tener su potestad tributaria el fisco para decir vos, si está frente a un contrato y ese contrato manifiestamente configura como establecimiento permanente, podríamos hablar de una omisión de actuar como agente de retención por 830. Vamos a ver cómo actúa el fisco en esos casos, la verdad. El fisco, como empezó la charla Alejandra, no fue muy activo con anterioridad en cuanto a la configuración de establecimiento permanente o no. Y un último agregado, y ya con esto cerraríamos, es el concepto de establecimiento permanente. Nosotros todavía no lo tenemos tanto en mente. ¿Estamos de acuerdo? Si uno escucha a un europeo, es mucho más fácil que él interprete el concepto de un establecimiento permanente porque las distancias son más cortas. Es una cuestión geográfica todavía para la Argentina. En la medida que haya más desplazamiento o que la Argentina haya más intercambio de actividades, sí vamos a estar más en existencia constante con el establecimiento permanente. En Europa es muy fácil, se cruzan fronteras, dejan una máquina, no sé, de café, cruzan, la llenan, vuelven y bueno, eso es establecimiento permanente. Venir a llenar una máquina de café en Argentina es medio raro, pero sí podría darse el caso con una máquina de hacer pozos petroleros. Pero bueno, ahí vamos a tener que ir acomodándonos a esta definición y empezar a caminar este nuevo camino. Bueno, el tiempo está cumplido. Las autoridades y los organizadores nos dijeron que teníamos un premio si terminábamos just in time. Creo que hemos cumplido. Nada, quiero de alguna manera espero que les hayamos podido transmitir los elementos para que ustedes mismos diagnostiquen si esto de ser o no ser, ya que ser o no ser tiene implicancias, no da lo mismo, ni desde lo que es el compliance fiscal, ni desde la forma, digamos, de tributar el impuesto en la República Argentina. Así que bueno, el objetivo era darle las herramientas, obviamente estamos a disposición y espero que hayan disfrutado de esta charla. Le voy a dar el pase a los siguientes expositores. El tema es experiencias internacionales sobre incentivos fiscales como motivadores para el crecimiento, así que no se vayan, no se muevan de sus sillas y bueno, nuevamente un placer.